Siempre nosotros tenemos la posibilidad de ampliar algún tema que ustedes consideren necesario posterior a la exposición. Así que les pido mucha atención para que podamos tener comprensión del tema que se va a exponer, ¿no? Listo. Perfecto. Continuando con la unidad final, tenemos las conductas que garantizan una conducción eficaz. Pues bien, en este caso, tenemos que considerar también un factor relevante dentro de la conducción. Eh, Tenemos también circunstancias o situaciones adversas, tales como la fatiga, el sueño, el estrés, dificultades sensoriales, distracciones, alteraciones emocionales, situaciones climáticas adversas. Y en este sentido hay que hacer una breve reflexión respecto a los temas que nos atañen o que pueden perjudicar a una buena conducción segura, sobre todo en este caso, ¿no? Es importante que el conductor preste atención a la ruta, al recorrido y a las condiciones del vehículo. Se recomienda que sea revisado adecuadamente todos los elementos, los dispositivos y fundamentalmente los neumáticos, el limpiaparabrisas, el sistema de frenos, las luces, antes de que usted inicie el recorrido. Ante circunstancias climatológicas adversas, es muy importante que se maneje con precaución y adoptando la velocidad mínima, una reducción de velocidad para que los efectos de los cuales estoy mencionando tengan el menor efecto posible, ¿no? Considerar también que si ustedes tienen la posibilidad de conducir con lluvia, es importante que se compruebe si el vehículo lleva la presión correcta y el dibujo tiene la profundidad suficiente en los neumáticos para evacuar el agua, por cuanto esa es la función principal en el labrado. Eh, Tenemos también que es importante, adicionalmente a esta situación, que pongamos o utilicemos la luz de corto alcance y que eliminemos eh, siempre el moho que se crea en la ventilación hacia el parabrisas con la respectiva manipulación del sistema de ventilación, que es importante para evitar algún desplazamiento no deseado con el vehículo, que hay que hacer la maniobra de frenado con toda la suavidad del caso de vida, ¿no? Eh, y darle pedaleadas cortas en el caso que les estoy manifestando con lluvia. Cuando nosotros tenemos que conducir con niebla, es importante que nosotros debemos aumentar la distancia de seguridad, la distancia de frenado. Hay que encender las luces de corto alcance de la misma manera y si el vehículo cuenta con las luces de niebla también, ¿sí? Porque por el contrario, y por experiencia personal también, las luces de largo alcance no logran que nosotros circulemos de buena manera en la vía, sino más bien es como un efecto de rebote. En este caso es muy importante que sepamos utilizar debidamente las luces, ¿no? Bajo circunstancias de viento fuerte, usted como conductor debe sujetar firmemente el volante y realizar de la misma manera movimientos suaves que impidan la desestabilización del vehículo. Eso como consideraciones importantes y relevantes en cuanto tiene que ver a estos temas de las condiciones climáticas adversas. ¿Cómo puede usted perfeccionar la técnica del manejo a la defensiva en estas situaciones adversas? Por cuanto se percibe que el conductor pierde o es baja la visibilidad, la calzada está en un estado resbaladizo,
se disminuye el tiempo de frenado del vehículo, aumenta inclusive la fatiga en el conductor, aumenta el estrés e impide que el conductor se concentre, ¿sí? Ante eso, es importante recomendar que usted siempre debe reducir la velocidad y evitar justamente el empañamiento del parabrisas para mejorar la visibilidad. Otra cosa que es importante, que usted aumente la distancia de seguimiento versus o en relación con los vehículos que están delante de usted. Es muy importante esta situación, ¿no? Hay que tener en cuenta también adicionalmente otras recomendaciones, por ejemplo, de lo que les decía, ¿no? Es importante evitar la fatiga al volante. La fatiga al volante, así como la somnolencia o aparición de los microsueños, también se denominan, justamente son problemas que afectan, aunque ustedes no lo crean, más que al 70% de los conductores. Es una situación que no podemos evitarla, ¿no? ¿Qué produce la fatiga en la conducción? Nos hemos preguntado qué produce la fatiga en la conducción. Pues bien, la fatiga y el sueño al volante guardan relación con una realización continua de cierta actividad física, también como intelectual. En este momento es cuando ya viene o afecta en una carencia de descanso, por ende nosotros caemos en la percepción de fatiga. En este caso conviene que existen también varios factores que pueden influir en su aparición, como se los dijo anteriormente, ¿no? Tal vez adicionalmente no estuvimos en las condiciones adecuadas para conducir, y por eso es bueno preguntarnos si fue adecuado salir en esas condiciones a conducir cuando no hemos tenido el descanso necesario y cuando se van sumando ciertos factores negativos, ¿no? Respecto de aquello, también es importante manifestar estos factores que son relevantes en esencia y son las características de la vía. Por ejemplo, en el tema de las características de la vía y el tránsito, el tráfico en ese sitio, en ese lugar, en esa circunstancia, pues hay que tener que justamente provoca que se dé una elevada densidad de tráfico y los llamados atascos, congestionamientos. Puede también sumarse a una probable iluminación deficiente durante la noche, que sí es muy recurrente. Puede haber una mala conservación de la estabilidad en el tráfico. Puede haber condiciones climatológicas adversas, que ya les manifesté. Y también en muchos de los casos, tal vez no el nuestro, puede haber desconocimiento de los conductores del trayecto, de la circunstancia propia de la vía. Por eso hay que tener cuidado en este sentido y manifestar que en un trayecto excesivamente tranquilo y falto de estímulos también, es lo contrario a lo que les estoy diciendo, también puede dar lugar a la aparición de la somnolencia, la rutina, ¿sí? Una rutina larga, por eso me permití en alguna ocasión recomendarles que la conducción requiere de cierto tiempo para la pausa en la cual el conductor no puede ser absorbido por este tipo de percepciones sensoriales. Adicionalmente, manifestarles que tenemos como solución, procurar no distraernos al volante, ¿sí? Es muy importante que procuremos no distraernos al volante. Otro de los aspectos que cuentan dentro de esta práctica en la cual nos permita reducir los efectos de la fatiga y del sueño está justamente la circunstancia o la característica del conductor, ¿sí? Del conductor, la circunstancia del conductor. En este caso, el conductor con el paso de los años adquiere ciertos hábitos, sus propias características para la conducción y quizás en este momento en que se presenta la fatiga durante la conducción, inconscientemente no puede notar o distinguir la presencia de aquella. Por lo tanto, es muy importante que ustedes prevengan
esta situación con un descanso nocturno suficiente. Es decir, un eficiente descanso previo al inicio de su desplazamiento, la ausencia de descansos durante los trayectos, que también es de manifestado, cada 2 horas, una conducción tal vez a una velocidad excesiva por tiempo prolongado, que tal vez haya consumido sustancias no permitidas o en su defecto también fármacos que justamente tienen o traen consigo efectos secundarios, de pronto cambios repentinos en los hábitos de conducción, puede que tenga que cambiar su horario, adaptarse a nuevas condiciones, en el caso puntual tal vez en lo que estamos nosotros viviendo, a muchas de las personas les ha tocado permanecer en casa y tal vez en su trabajo dispusieron un cambio de jornada o tuvo que movilizarse de manera urgente, no con el horario que habitualmente lo hacía. Es decir, también hay aspectos que incluyen en la rutina, ¿no? Otra cosa, y no con esto se trata de señalar a los conductores nobles, es justamente el esfuerzo para el cual tienen que mantener la atención y llevar a cabo la conducción, por lo tanto, hasta que no se acostumbren, hasta que no sea un hábito totalmente dominado, justamente también afecta en esta situación. Y obviamente un mal posicionamiento en su habitáculo, en el mal acomodamiento, en el mal reglaje, no utiliza bien los dispositivos, los mandos, entonces puede ser también una circunstancia que en cierto porcentaje creemos nosotros que sí puede influir, ¿no? Justamente el apnea, aquí hay una situación, hay el apnea del sueño. No sé si ustedes han escuchado respecto del síndrome del apnea hipopnea, que durante el sueño afecta no en un alto porcentaje a la población, menos del 10%, pero es un trastorno respiratorio que tiene lugar durante el sueño y que hace que se padezcan múltiples despertares nocturnos. Ojo con eso, hay que tener mucho cuidado. Nuestro cuerpo también da señales de esta pequeña situación, ¿no? Lamentablemente también por estos trayectos largos de conducción podemos ser víctimas de la fatiga, que como nosotros ya sabemos, incrementa el tiempo de reacción, aumenta las distracciones al volante, merma la capacidad para tomar decisiones inmediatas al volante, disminuye la movilidad física, ¿sí? No hay una reacción adecuada de los reflejos del conductor, altera en cierto modo la percepción del espacio y del tiempo, por supuesto que genera un cambio en el estado anímico y lo más peligroso, la aparición de los microsueños, ¿no? Que justamente los microsueños, explicándoles un poquito más, suponen la pérdida de la conciencia durante apenas un segundo o unos segundos. Es un lapso demasiado corto, tan breve, que, como ustedes saben, es suficiente para nosotros sufrir algún percance, ¿no? En ese momento dejamos de prestar atención en la carretera y también tenemos la ausencia de control sobre el vehículo. Entonces es muy peligrosa esta situación, ¿no? El sueño al volante es siempre muy peligroso. Hay que tratar de evitar el mismo con los respectivos descansos que debemos tener. Otra situación también que es muy importante tener en cuenta aquí es las características de la vía, ¿no? Las características de la vía. En cuanto a eso tenemos que disminuir o nos afecta más bien a la capacidad de distracción y de la atención en la conducción. Pues bien, avancemos. El otro de los efectos de manejar bajo circunstancias adversas en la conducción es el origen del estrés, ¿no? El estrés también es un aspecto muy negativo. En este caso tenemos que determinar ciertas señales o factores que indican la presencia del estrés o que estamos o hemos sido abordados por el estrés. Digamos, fases, un proceso
de diagnóstico del estrés: la alarma, la resistencia y el agotamiento. Bueno, pues, ¿qué es esto? La alarma: su organismo detecta la demanda y mueve una gran cantidad de energía, tanto a nivel físico como mental. Ya es un índice de que podemos tener estrés. La resistencia: su cuerpo, debido a la defensa que crea, que genera, justamente compagina esta demanda del estrés con el resto de las funciones vitales. Es decir, hay una lucha, una pugna interna entre, entre su organismo, que quiere desarrollar, quiere actuar, quiere decidir, pero justamente es el estrés que no le permite, que le impide, que le prohíbe realizar ciertas funciones fisiológicas, mentales, físicas, que están bloqueadas, se podría decir, debido a la carga de ciertas preocupaciones mentales, por sobre todo. Y finalmente tenemos una señal del agotamiento, que es la fase en la que caemos cuando el estrés ya está en el cuerpo, y por determinado largo tiempo ya se manifiesta con una contundencia, o con una concurrencia, o con una permanencia de problemas en la salud, ¿no? Por lo tanto, hay que tener para esto una pequeña recomendación, un pequeño consejo. Hay que tratar de ser más pacientes que de pronto impulsivos. Hay que evitar conductas arriesgadas bajo o en manos al volante, sino más bien ser seguro, precavido en el momento de la conducción. Y obviamente esto se suma a las capacidades nuestras, a las actitudes bajo el manejo, a las aptitudes que también adquirimos para conducir con seguridad, y hay que evitarlas para que justamente no sean un detonante justamente en el, en el tráfico, en el cual justamente nosotros, como conductores responsables, estamos obligados pues a mantener una conducción segura con responsabilidad. Bueno, eso ha sido lo negativo del estrés, ¿no? Ahora hay que ver una salida, una solución. La solución es alejar los problemas de la vida diaria, salir con tiempo suficiente, regular la temperatura del vehículo y conducir despacio. Esos son los primeros y los más fundamentales remedios, se podría decir, en este caso, alternativas para poder justamente evitar o bajar los índices de la siniestralidad vial, ¿no? Como ustedes saben, conducir un vehículo no solamente requiere de su habilidad, de años de práctica, de una concentración adecuada, sino también lo que les manifesté hace poco, ¿no? Cambiar una conducta impulsiva por una conducta llena de paciencia. Es muy importante esta situación para poder evitar inconvenientes en la conducción. Vamos a un tema que también tiene y guarda relación con una conducción segura, que es la visión relacionada con la conducción. Pues bien, es un sistema sensorial, uno de nuestros 5 sentidos, y de hecho es el más importante en la conducción. Es muy importante en la conducción la visión. ¿Cada cuánto tiempo ustedes han sabido que puede o debe revisarse la vista? Pues debemos hacernos una revisión de la vista al menos una vez al año para comprobar el estado de nuestro sistema visual. ¿Sí? Es muy importante llevar a cabo una revisión visual por lo menos una vez cada año. ¿Cómo nos afecta una mala salud visual? Tardamos más en interpretar las señales de tránsito, ¿no? Es como que nuestro sistema no está preparado, no está listo, no está alerta. Entonces, aminora justamente la capacidad, merma la capacidad de la reacción de alguna maniobra en la conducción. En este caso, como les he manifestado, ¿no? Es para los sentidos, es importante primero detectar la señal
detectar esa señal, el estímulo, y posteriormente reaccionar. En este sentido, si nuestra vista no se encuentra en un buen estado, vamos a tardar más en interpretar las señales de tránsito y en leer las señales de información, algún letrero, alguna información relevante, importante que está en la vía, en la carretera, o en su defecto, otro usuario que se encuentre en la vía. Nos hemos preguntado, o no sé si no lo han hecho, ¿qué pasa si yo circulo a mayor velocidad en la vía? Pues bien, la velocidad altera nuestro campo de visión. ¿Cómo altera? Por cuanto incrementa el riesgo de sufrir un accidente de tráfico, una velocidad excesiva. Y les voy a decir los porqués. Porque ocasiona el conocido efecto túnel. Cuanta mayor sea la velocidad a la que usted circule, más se reducirá la percepción, más se reducirá la percepción periférica de visión. ¿Sí? Es muy importante, eso es lo que sucede. Sobre todo, usted tiene una menor capacidad de visión periférica. En este sentido, habrá un peligro en las intersecciones, por decir, les limita a ver y analizar lo que sucede en su entorno. Se estima que al circular a una velocidad, por ejemplo, de 80 kilómetros por hora, usted ya pierde aproximadamente una eficiencia visual del 35%. ¿Sí? Entonces nosotros sí vemos que hay una reducción considerable. A una velocidad excesiva también les perjudica en la capacidad de anticipación. Exactamente, ¿no es cierto? A mayor velocidad, mayor cantidad de distancias de corrida, menores posibilidades de que el vehículo se detenga por la desaparición fineza de la percepción sensorial, ¿no? En este caso también justamente hay una distracción en este sentido que justamente perjudica lo que les estoy manifestando. Adicionalmente a esto, y no deja de ser menos importante, siempre hay que hacer hincapié en este tema, aunque nosotros no tengamos esos malos hábitos, justamente es aquel del consumo del alcohol fundamentalmente, y tal vez de evitar el consumo de medicamentos que tal vez tienen algún problema o efecto secundario. Como les dije, ¿no? Nos afecta y nos perjudica en la percepción de luces y señales, no permite o no ayuda a la apreciación adecuada del cálculo de las distancias, de las velocidades, una reducción del campo visual, como ustedes pudieron escuchar. Entonces, es muy importante que nosotros, previo a la conducción, mantengamos todas las precauciones, no solamente, como les dije, de las condiciones del vehículo, ¿no? Sino de nosotros mismos. Por ejemplo, hay que evitar también consumir medicamentos que traen efectos secundarios como analgésicos, anestésicos, anticonvulsionantes, antidepresivos, antihipertensivos, anti o cardiotónicos en este sentido, espasmo o sedantes en este caso que pueden provocar alteraciones en la visión. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, en conclusiones respecto de lo que tiene la temática de la visión y la conducción, es recomendable que no tengamos que esperar a la renovación de una licencia, por ejemplo, para revisarse la vista, ¿no? Bueno, ustedes tienen mucho tiempo por delante, pero es importante recomendarles aquello. Como una norma general, hay que revisarse una vez al año la vista, eh, o lo que de pronto tal vez nos recomienda el oftalmólogo, ¿no? A veces es muy importante que luego de un diagnóstico por el especialista se determina cierta deficiencia sensorial, entonces ya usted podría adoptar un seguimiento de su estado de salud visual con el especialista en la materia y de pronto con mayor recurrencia, ¿no? En el caso de aquellas personas que utilizan gafas, es aconsejable que lleven unas de repuesto en el vehículo
en horas del día con peligro de deslumbramiento porque hay neblina, hay lluvia, siempre tienen que utilizar aquellas, aquellas gafas con una protección debida de los rayos ultravioletas, o como les dije, de algún óptico de confianza de ustedes. ¿Qué más es importante? Limpiar el parabrisas, ¿sí? Para que justamente no exista el riesgo de empañamiento. Debe haber una buena utilización y reglaje justamente de los dispositivos que son los espejos retrovisores también. Es aconsejable, si usted tiene algún síntoma de fatiga visual, lagrimeo, sequedad en los ojos, visión borrosa, enrojecimiento de los globos oculares o pesadez en los párpados, ya es una precaución, es ya una advertencia. Es muy importante y se aconseja dejar de conducir, decidir no conducir en esos casos. Es muy importante que usted también adecue la velocidad a las condiciones de la vía por múltiples razones, no se diga por el tema de molestias en la visibilidad, sobre todo manejar moderadamente en horas de la noche. Se estima también justamente que los medicamentos tienen efectos secundarios y se ha demostrado también que algunos, no todos, algunos accidentes de tránsito también se endosa la responsabilidad de aquellos conductores que tal vez no estaban en buenas condiciones físicas para conducir y sin embargo lo hicieron. Se pusieron tras del volante con somnolencia, con fatiga, con enrojecimiento de la vista, con consumo de fármacos con efecto secundario, y consecuentemente ahí está lamentablemente lo que sucede. Siniestros viales que pudieron bien ser evitados, ¿no?